están ustedes? Otro episodio de Leyendo con el Autor, aquí esta vez con un entrañable para mí que es Hugo Mujica. Le puedo decir poeta, filósofo, antropólogo, teólogo, pensador, humano. De todas las maneras que te nombre, Hugo, para mí estás siempre renovando los títulos. Bienvenido aquí. Gracias. Este libro, La pasión según Georg Trakl, me quedé mucho tiempo pensando en el concepto de pasión como lo tenemos entendido nosotros en el todos los días. No fue como lo tomaste vos. No, sí, pasión para nosotros tiene la connotación religiosa, ¿no? Que absorbió, pero también pasión es lo opuesto a actuar. O sea, ser pasivo es ser pasible de que la realidad me afecte. Ser activo es que yo afecto a la realidad, ¿no? Entonces, pasión en ese doble sentido, también de la pasión en el sentido religioso, pero también el artista como un ser pasible, ¿no? El que se deja afectar por la realidad y esa afectación de alguna forma es lo que plasma. Y cuando hace décadas que te ocupaste de este poeta torturado, ¿podemos decir que era torturado o era un humano que... Sí, era un torturado, pero un gran torturado, porque está lleno de torturados para nada. Digo, porque si no siempre se toma al artista como que el borracho, pero por un artista borracho que es un genio hay 20.000 borrachos para nada, por decirlo bellamente. Sí, como decía mi abuelo le dijo una vez a un hermano mío que se dejaba el pelo largo. La respuesta era que se quería parecer a Einstein. Dijo, pero no es el pelo lo que lo hace a Einstein. Claro. Sí, no, era más que tortura, era una persona sensible, como suele ser un artista, y que le tocó vivir uno de los momentos más terribles, que es la disolución del Imperio Austrohúngaro, que es la disolución de Occidente. Y de alguna forma es alguien que en su cuerpo y en su vida, y por eso en su poesía, está pasando ese momento en el que se acaba una época, ¿no? Que todavía nosotros vivimos de una estrella apagada, pero a él le toca el momento donde se resquebraja toda una concepción de la vida. Esa visión que tiene, ¿puede ser también parte de la decisión de suicidarse? No, la decisión de suicidarse en última instancia corona una vida, ¿no? No sé si es una decisión de suicidarse, no sé si el que se suicida decide. El que se suicida generalmente intenta parar un dolor que no puede soportar más. Y en el caso de él es bastante concreto. Él va a una situación como enfermero en la guerra donde no le dan más que curitas, por así decirlo, y ve ahí cientos de gente desangrándose. Y él ahí sale corriendo y se suicida. No puede soportarlo. Sí, no puede soportar, es una época, no puede soportar la esterilidad y la locura de la guerra. Por lo menos alguien lo dice con su cuerpo, ¿no? Y le pone fin a esa mortificación, a ese sufrimiento también. Y sí, en general el suicida hace eso, no puede soportar más. Antes de esa decisión, o no, corrijo, porque estábamos hablando de que no es una decisión, pero antes de llegar a ese punto, ¿uno está encerrado en lo que le pasa? ¿Ese sufrimiento que tiene no lo deja respirar, no lo deja airear con otros, con un prójimo? No, Trakl escribía, y el escribir es una apuesta y una salida, ¿no? Yo creo que la trascendencia de Trakl está a través de lo que escribe y a través de la interpretación que él da a su escritura. O sea, él es capaz de generar un sentido que nace del sufrimiento, pero no es suficiente para superarlo, ¿no? Por eso yo lo llamo poesía y expiación. Él dice que la poesía no es suficiente para expiar, digamos, lo que él padece como culpa en su vida. Quiere decir que por más que le ayudó a llegar a cierta edad la poesía... Sí, una edad muy temprana. Sí, 27 años. 27 años. Sí, sí lo que pasa es que yo no lo veo como algo tan dramático. Digo, es la forma que él dio a su existencia, ¿no? Una existencia que se quiebra, pero bueno, como se quiebra de alguna forma la finitud. También lo tenía pensado de antes, en relación a lo que sentía como vida, lo que le pasaba a él como persona. ¿Tenía pensado qué? Tenía pensado el hecho de que puede también uno terminar con la propia vida. Bueno, todos lo pensamos en algún momento.
Digo, es parte del romanticismo de la vida, poder darle un gran final en vez de ser un bostezo en la boca del tiempo. Sí, o quedarse en un rincón Sí, envejeciendo. bueno, pertenece y él murió siendo un chico, ¿no? 27 años, en esa época era un chico. Era un chico y además tenía una estructura de familia también complicada. Están todos locos técnicamente, ¿no? La madre opinómana, la hermana a los 3 meses se pega un tiro ella. Era el resquebrajamiento de una época, ¿no? Que nosotros después nos fuimos acostumbrando y ya nos parece normal todo. Pero la época donde una imagen que contenía el mundo, que llamamos Occidente, se terminó. Se empieza a dudar de que la palabra conecte con las cosas, se empieza a dudar de que haya una historia, se disuelve el imperio, ¿no? Digo, es una época, es el fin de una época. Y él, como dije antes, ¿no? Digo, a mí lo que me parece impresionante como su poesía y su existencia plasma historia. Y con respecto a un acontecimiento analógico, ¿qué te parece que pasa con los humanos y la globalización? Como una oportunidad de vamos a cambiar las reglas. La globalización es un sistema, es economía. Digo, el hecho es Europa, que puede tener una moneda en común, pero no escribir una constitución. La globalización es economía, punto. ¿Y no incide sobre la existencia del hombre común? Sí. En el sentido que incide la economía, de que él está subido en un sistema donde casi no hay afueras. Pero no en el sistema, no en el sentido de que eso puede configurarle un valor o un sentido de existencia. Pero si eso ayuda a que haya un vacío generalizado. Porque dicen ahora que es el vacío. No, el vacío ya está colonizado por el capitalismo mismo. O sea, el vacío ya lo tomó la industria y te dice que el vacío es porque no tenés el último iPhone. Digo, la gran astucia del capitalismo es haber hecho del deseo necesidad. Entonces tu deseo te es suplido a través de constante cambio de necesidades. Pero el vacío está colonizado ya. Esa es la gran astucia. Vos te crees que es por algo, mientras que el vacío es por nada. Y a nosotros nos es prohibido el enfrentarnos con la nada, que es la posibilidad de entonces tener una vida propia, ¿no? Y no una vida ya interpretada. ¿Y cómo se puede escapar uno de ese tipo de estrategias, astucias que están pensadas y tan bien arraigadas? Y cada uno tendrá, digo, es una decisión. Una vez Pedro Aznar me dijo, bastaría desenchufar el teléfono. Es una imagen, pero una imagen que casi hasta asusta, lo que quiere decir cuán colonizado estamos ya. Cada uno tiene que ver, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene un momento en la vida donde puede enfrentar la posibilidad de su propia vida o la vida vivida por la vida de los otros. Sea un sistema, sea un mandato, sea lo que sea. Hay un momento donde uno tiene que hacerse cargo o distraerse de la propia vida, ¿no? La pasión, según Georg Talk, es Hugo Mujica, nuestro invitado de hoy. Ya regresamos.